Los cielos declaran la gloria de Dios. Si tú ves esta banca, puede mostrarte de la habilidad del carpintero. Entre más grande sea la banca, dices, vaya, qué habilidoso es el carpintero. Mi hermano Marcelino, aquí está, nos está ayudando aquí con la piedra y puede decir, puede ponerla muy bien. Pero cuando sales, hermano, y ves el cielo, dices, qué gran creador tenemos. Amén, hermanos. Los cielos declaran la gloria de Dios. Me parece que no existe un estudio más sublime y más glorioso que Dios, hermanos. Este pasaje contiene algo que yo le llamo una cresta doctrinal impresionante, y es una de las conclusiones o mejores conclusiones que un creyente puede llegar en su vida. Cuando estudiamos el libro de Romanos, que se considera la mini Biblia, me parece que cualquier cosa, hermanos, puede predicarse del libro de Romanos. No importa la doctrina, es un libro tan rico, tan extenso, y Pablo, a través del Espíritu Santo, nos da una de las conclusiones más sabias y razonables para un creyente en este pasaje. La meta de los primeros capítulos de Romanos es muy clara. Los primeros capítulos de Romanos tratan con la culpabilidad del hombre. Tratan con hacernos saber quiénes somos delante de Dios, hermanos. Yo lo he dicho muchas veces, si nos comparamos con otra persona, pues podríamos ser buenos cristianos. Pero si nos comparamos con un Dios 3 veces santo, no somos más que pecadores. Y los primeros capítulos de Romanos es muy clara la meta del escritor y del autor, hacernos ver nuestra culpabilidad, y al poder leer, por cuanto todos pecaron y están destituidos o fuera de la gloria de Dios. Primero nos hace ver nuestra condición. Después, la segunda meta del libro de Romanos es mostrarnos el camino de la salvación. Cómo un Dios santo puede perdonar a pecadores como nosotros. Trata sobre la ley, sobre las obras y la fe, pero puede simplificarse al decir: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que la salvación no viene por algunas tradiciones judías ni con las obras de la carne, sino por el completo y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos. Son muy claros los primeros capítulos de Romanos. Evidentemente trata con mucho más. Tal vez mi capítulo preferido, si escojo un capítulo, es el capítulo 8, porque aborda demasiadas cosas. Pero la clave, hermanos, es clara. Lo que el escritor trata de enseñarnos. Pero llegamos a Romanos capítulo 11, versículo 33, y comienza a adentrarse un poco más. Ya trató con nuestra culpabilidad, ya trató con nuestra salvación y justificación en Cristo, y después nos dice: oh profundidad, con signos de exclamación, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Con signo de exclamación nos declara: oh profundidad, nos declara lo grande e inmenso que es nuestro Dios, hermanos. Pensar en Dios no tiene profundidad. Pensar en Dios no tiene medida. Es demasiado majestuoso el estudio de Dios. No creo que haya estudio más magnífico. Muchas veces se puede predicar la Biblia del hombre hacia Dios, pero no hay un estudio más maravilloso que de Dios al hombre, hermanos. Solo pensar en Dios, su omnipotencia. Hermano, ¿te das cuenta que no hay una sola cosa que Dios no pueda hacer? Amén. Él es el Todopoderoso, y de Dios proviene todo poder y toda fuerza. Él es el omnisciente. No hay absolutamente nada que se esconda de Dios. Dios todo lo sabe, hermanos. El soberano. ¿Sabes que Dios nunca se puede frustrar, hermanos? Tú y yo nos frustramos día a día, semana a semana, porque tal vez algo no se hizo como quisiéramos. Pero ¿sabes que los planes de Dios nunca pueden ser frustrados? La Biblia dice que lo que Él quiera será hecho. Todo lo hace de acuerdo a su beneplácito. Nuestro Dios es el santo.
Nuestro Dios es el eterno, el inmutable, el fiel. Con razón Pablo dijo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aunque dedicáramos toda nuestra vida al profundo conocimiento de Dios, de acuerdo al tiempo que le dediques y la mente que puedas tener, nuestro conocimiento llega a un límite. Y después de nuestro conocimiento queda un inmenso mar, hermanos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pablo hace algunas preguntas en el siguiente versículo y nos dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Qué pregunta expuesta por Pablo? ¿O quién fue su consejero? Una pregunta, hermanos: ¿a quién va Dios por consejo? ¿Alguien quiere intentarlo, hermanos? Nadie. Dios todo lo sabe, hermanos. Segunda respuesta: ¿quién fue su consejero? Nadie. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque hay a veces, hermanos, que como cristianos tratamos de, entre comillas, aconsejar a Dios. Amén, hermanos. Hay cristianos que se atreven a decirle a Dios lo que Dios debe hacer con la pandemia. Dios puede hacer lo que Él quiera con la pandemia. Hay cristianos que le dicen a Dios lo que Él debe hacer en su trabajo. Hay cristianos que le dicen a Dios lo que debe hacer con otra persona. A veces, muchas veces, ¿verdad? La oración es: Señor, cambia fulano. Mejor pidámosle que nos cambie a nosotros, hermanos. Amén. Es imposible que el hombre le ayude a Dios. Dios es Dios, hermanos. Dios no necesita al hombre, pero el hombre desesperadamente necesita a Dios, hermanos. Por eso me encanta cada vez que predico ver aquel letrero que está ahí arriba: deja a Dios ser Dios. Hermanos, Dios sabe ser Dios. Amén. Dios sabe ser Dios, hermanos. Dios siempre sabe lo que hace y no necesita de nuestra ayuda. Dios sabe ser Dios. ¿Siempre, pastor? Claro. Hermanos, nada se puede salir del control de Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. Una pregunta, hermano. Si hay algún momento, a lo mejor ponemos sillas atrás mejor, hermano, para que no se pasen hasta acá. Si Dios dejara de estar en control, ¿cuándo sería? Pudiéramos pintar una línea humana y decir: aquí ya no. Porque si esa es tu creencia, quiero decirte que tú tienes una imaginación de un Dios falso. Porque el Dios de este libro reina eternamente y para siempre, hermanos. Si eso pasara, Dios dejaría de ser Dios y Dios siempre será Dios, hermanos. ¡Gloria a Dios! Versículo 35 hace otra pregunta a Pablo. ¿Quién le dio a él primero? La respuesta es nadie. Para que le fuese recompensado. Y entre comillas diré esto, hermano: Dios no nos debe nada, hermanos. Si algo nos da es por su pura gracia en nuestra vida. Y esto era una pequeña introducción para la cresta de versículo que se acerca esta mañana, hermanos. Versículo 36, perdón. Fíjense qué texto tan majestuoso y tremendo, que me parece que nada se le escapa a este versículo. Nos dice el pasaje: porque de Él es la fuente de todas las cosas, todo salió de Dios, hermanos. ¿No creemos en la evolución? A veces veo unas cuantas personas y me entra un espíritu de incredulidad.
Pero no creemos en la evolución, sino en la creación de un Dios todopoderoso, hermanos. Porque de Él proviene todo. Después nos dice, por Él. Dios tiene un propósito para todas las cosas, Dios dirige todas las cosas y luego dice, y para Él, todo es creado para su gloria, hermanos. Estudiemos el texto. Todo es por Dios, todo es por su gracia y todo es para su gloria. La conclusión es que es de, por y para Él. Impresionante versículo, hermanos. Pensaba ponerlo ahí ese versículo, pero como nos cobraban por letra, ya después les diremos qué versículo vamos a poner. También es contundente y cuando lo pongamos lo predicaré. Pero dice la Biblia, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Piénsalo. De Él proviene todo. Por Él se hace todo. Y para Él lo es todo. Me atrevo a decir que nos deja como un cero a la izquierda, hermanos. ¿Verdad que creemos que se trata de nosotros esta vida? El autor, el protagonista de esta vida es Dios, hermanos. En una ocasión usé esta ilustración, no caiga mal si es que ya la escuchaste, pero aquel hombre que les dijo, vengan a ver mi película, es mi película. Y ahí van todos, se sentaron, sacaron las palomitas. Y estaban sentados esperando a que pues saliera quien les dijo que era su película. En eso, hermanos, un minuto antes de que se acabara la película salió su espalda. Y dijo, miren, es mi película, salí. A lo mejor alguien muy allegado reconocía que esa espalda era de él, pero no se trataba de él. ¿Sabes que en nuestra vida aparecemos en algún lugar entre Hechos y Apocalipsis? Y que no se trata de nosotros, sino de alguien más grande, de Dios, hermanos. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Piénsalo en tu vida. Fuimos creados de Dios. Nadie fue una casualidad. Dios te creó y Dios te formó, hermanos. No solo fuimos creados de Dios, fuimos creados por Dios. Estuvimos en la mente de Dios. Y el más importante, para Dios. Y creo que este es el que se nos olvida y será el énfasis del mensaje de esta mañana. Fuimos creados para Dios. ¿No te parece un tremendo pensamiento esta mañana que tú fuiste creado para darle gloria a Dios, hermano? Pregunta, ¿estás cumpliendo tu propósito? ¿Lo estás cumpliendo? En esta semana estaba con mi sobrino y mi sobrino estaba cortando el pasto. Es una podadora manual. Y le estaba empujando y le empujó tan fuerte que le rompió el mango. Ya no puede cumplir con su propósito. Su propósito es cortar el pasto. Y ya no lo puede cortar. Mano, tu propósito es glorificar a Dios. Te pregunto, ¿lo estás glorificando? David Brainerd, aquel misionero, decía, cuán vano es vivir por un fin menor que glorificarle. ¿Sabes, hermano, que hay cosas que se pueden usar para muchas cosas, pero no cumplen con su propósito? Esta pluma se puede usar para muchas cosas. Si yo quisiera detener que esta puerta se cierre, yo puedo poner una pluma. ¿Sirve para detener la puerta? ¿Verdad que sí puede hacerlo, hermanos? La pluma se creó para no cerrar una puerta. Hay luego hermanas que las usan ahí para enredarse el pelo. ¿Para eso fue la pluma? La pluma fue para escribir. Aunque puede usarse para muchas otras cosas, no fue creado para eso. Tu vida fue hecha para glorificar a Dios. Aunque podemos hacer muchas cosas, ¿para qué fuimos creados? Un teléfono, ¿para qué fue creado? Pues para el Face, pastor.
Así pareciera, ¿verdad, hermanos? El teléfono fue creado para hacer una llamada. Creo que ahora lo usamos menos para llamadas y lo usamos para muchas otras cosas más. ¿Sabes que Dios nos creó con un propósito y estamos divididos en tantos más, que no es el más importante y por el cual Dios te creó a ti? Y no solo te creó, nos salvó, hermanos, amén. Somos parte de un grupo muy reducido y glorioso que nos llama los redimidos por la sangre del Cordero. Pareciera que el cristiano lee el pasaje de esta manera: porque de Él y por Él y para mí. No, para Él. Una de las frases o pensamientos más importantes, hermano, que suelo repetir mucho, es que Dios no fue creado para nosotros, sino que nosotros fuimos creados para Dios, hermano. De ahí cristianos frustrados: pero ¿por qué Dios no ha contestado mi oración? ¿Pero por qué Dios no me ha bendecido de tal manera? No, hermano, ¿por qué tú no le has servido a Dios? ¿Por qué tú no le has entregado tu vida a Dios? ¿Por qué tú no sirves y glorificas a Dios, hermano? Es el pensamiento bíblico. Tu propósito es glorificarle. ¿Lo estás glorificando? ¿Lo glorificamos en nuestras metas? ¿Lo glorificamos en nuestros propósitos? Qué necios al pensar que esta vida se trata de nosotros y que el mundo gira a nuestro alrededor. Vayamos a Colosenses 1:18, hermanos, y miren lo que dice este pasaje. Colosenses capítulo 1, versículo 18, nos dice la Biblia: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y luego fíjense lo que dice, y vale la pena subrayar esa siguiente parte: para que en todo tenga la preeminencia. Significa que no es una vida superficial, sino aquel cristiano que pone a Dios como el primer lugar en su vida. La palabra eminencia significa sobresalir. Pero aquí no dice para que se lleve la eminencia. Nos dice la Biblia: Dios no solamente merece la eminencia, Dios merece la preeminencia. No solamente merece sobresalir, sino merece sobresalir antes de todas las cosas. Antes de; eminencia, salir, sobresalir antes de todo. ¿Cristo tiene la preeminencia de nuestra vida, hermano? Ahora, hermano, no es que glorifiquemos a Dios porque Dios nos necesite, sino que lo glorificamos para cumplir con el propósito por el cual Dios nos creó. Dios no está incompleto, hermanos. Dios no está nervioso si te vas o no a congregar. Dios sigue siendo Dios, pero solo al congregarte lo glorificas. Dios no está nervioso a ver si le cantas o no le cantas. Dios tiene ángeles que le cantan santo, santo, santo todo el día, pero solo si le cantas tú cumples con tu propósito al glorificarlo. Dios está completo sin nosotros, pero lo alabamos, le servimos, porque solo así cumplimos nuestro propósito y produce una gracia especial en la vida de cada hijo de Dios, cada creyente. Vayamos a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice la Biblia: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y fíjense cómo lo desglosa, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos, ¿qué dice ahí, hermanos? Para Él. Tú, hermano, le perteneces a Dios. Tú debes vivir para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fue Dios quien nos creó y nos creó por un propósito, y ese propósito es vivir para su gloria, hermanos. El importante no somos nosotros, el importante es Dios, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 6, miren lo que dice este pasaje.
Efesios capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, y luego fíjense cómo lo dice, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Él está sobre, por y en todo. ¿Dónde quedamos, hermano? No se trata de nosotros, se trata de Dios, de cumplir con su voluntad y de glorificarle a través de nuestras vidas. Vayamos a Colosenses 1:17. Colosenses capítulo 1, versículo 17, vemos bastante Biblia porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿Te has puesto a pensar en ese versículo, hermano? Significa que hubo un tiempo en la historia que no había mundo, pero ya estaba Dios, hermano. Aquellos ateos hacen la absurda pregunta, ¿y quién creó a Dios? Dios fue quien creó todo, hermanos. Antes del mundo Dios ya estaba. En el principio creó Dios. Dios ya estaba. Y nos dice, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, ¿qué dice ahí, hermanos? En Él subsisten. Una cosa es crear algo y otra cosa es mantener lo que ha creado por más de 4,000 años. Dios no solo nos creó, Dios nos mantiene, hermanos. Si ahorita tomas un respiro de aire, es porque Dios quiso, hermanos. Y si en un minuto dejamos de respirar, es porque Dios lo quiso también. Y nos atrevemos a no vivir para su gloria. Vayamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Este pasaje es impresionante. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Nos dice la Biblia, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Fíjense lo que dice la Biblia y cómo Él declara su señorío sobre su creación. Yo hago morir. El COVID no le quita la vida a nadie. Es Dios quien dice, hasta aquí llegó tu tiempo. Y aquella gente que está enferma del COVID, pero Dios dice, quiero usarte un ratito más, nada ni nadie le puede quitar la vida. Un predicador decía, somos eternos hasta que Dios quiera. Somos eternos hasta que su beneplácito lo decida. Es Dios quien hace morir. Spurgeon decía que Dios no dejará al hombre en el escenario de la vida más de lo que su voluntad así lo desee. Dios hace morir, Dios hace vivir, es Dios quien hiere, es Dios quien sana, no hay quien pueda librar de su mano. Cuán grandioso Dios, hermano. Versículo 40, porque yo alzaré los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Y de paso nos declara su inmutabilidad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Predico este versículo porque personas viven con tanto miedo, hermanos. Tantas personas, y pastor, ¿cree que ya se va a acabar el mundo? Bueno, se acerca el tiempo, no hay duda alguna de ello, hermanos, amén. Pero nadie sabe el día ni la hora. Solo Dios. Sin embargo, si quieres respuesta, el mundo se va a acabar cuando Dios quiera. Nuestra vida se va a acabar cuando Dios quiera. Y si Él no quiere, no importa la maldad o mezquindad humana, porque yo sé, pastor, pero es que hay gente mala. Yo sé, hermano, la esfera de la maldad humana está de este tamaño y el dominio de Dios está de este tamaño, hermanos. Hay un corito en inglés que dice, He's got the whole world in His hands. Él tiene todo el mundo en la palma de su mano. Las personas lastimadas son porque están llenas de ellos mismos. Hablaron de mí. Me dijo a mí. Poncharon mi orgullo. Cuando el mundo no gira a nuestro alrededor. Y Pablo bien lo dijo ahí en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera
¿De qué manera, hermanos? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, Pablo entendía su propósito, hermano. Nosotros entendemos nuestro propósito. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice este pasaje: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, ¿qué dice ahí, hermanos? Todas las cosas. ¿Qué sustenta Dios, hermano? ¿Y qué usa para sustentarlo? Ni siquiera tiene que mover un dedo, hermanos. Por el poder de su palabra, mantiene todas las cosas. ¿Te das cuenta cómo Dios no solo mantiene tu vida? Y entre comillas, no ha sido tu esfuerzo, ha sido la gracia de Dios que te ha mantenido con bien, hermano. Pero no solo mantiene tu vida, también mantiene Irapuato. Al mismo tiempo mantiene a Guanajuato. Al mismo tiempo mantiene a México. Al mismo tiempo mantiene a América. Y al mismo tiempo mantiene todo el mundo, hermanos. Este pasaje no fue escrito para ti o para una ciudad. Este versículo fue escrito para el mundo, hermanos. Sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Te voy a hacer 3 preguntas, hermano. Número 1, ¿puedes descansar en un Dios así de grande? ¿Sí o no, hermanos? ¿Puedes creer que algo pueda salirse del cuidado de Dios así de grande? ¿Crees que Dios es suficientemente sabio para saber lo que Él va a hacer en nuestra vida? Te lo voy a repetir otra vez, hermano, a ver si entra bien. ¿Puedes creer que Él es suficientemente sabio para saber lo que Él va a hacer en tu vida? Aunque no lo entiendas ahorita. ¿Sabes, hermano, que no hay un versículo que Dios te pide entenderlo? Uno. No hay un versículo que dice, entiéndeme, hijo. Pero sí hay muchos que dicen, confía en mí. A veces no podemos entender a Dios, hermano, a veces es difícil entender a una persona. Dios no nos pide entenderlo, pero sí nos pide completamente confiar en Él, hermanos. Amén. ¿Sabes que Job sí le preguntó por qué? Y no lo culpo, hermanos. Todo lo que Job pasó, siendo un buen hombre, siendo un buen cristiano, y perder sus hijos, perder su ganado, los siervos, su salud. Después su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Mano, qué escenario tan complicado. Y aunque casi siempre se predica que Job no se enojó, hermanos, Job se enojó y más de 3 veces. Job 10:1 dice, hablaré con la amargura de mis labios. Y más adelante, ahí en el capítulo 38, versículo 1 de Job, Job le hace unas preguntas a Dios y le dice, Job le dice, ¿por qué has hecho esto en mi vida? Y Dios le responde en el versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le dice, ¿quién es aquel que me hace preguntas sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y dice Dios, y yo te voy a preguntar a ti, y ahora tú me vas a contestar. Job le dice, Dios, ¿por qué haces esto? Y Dios le dice, ciñe como varón tus lomos, o en nuestro idioma diría, fájate los pantalones. Y yo te voy a preguntar a ti, Job, y tú me vas a contestar. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Dios, pero ¿por qué haces esto en mi vida? Job, ¿dónde estabas cuando hice el mundo? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 8 le dice Dios, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿No te parece magnífico, hermano, cuando puedes ir al mar y pensar por qué llega hasta ahí y es Dios quien le dice, hasta aquí te doy permiso de llegar? Versículo 28 dice, ¿tiene la lluvia, Padre?
¿O quién engendró las gotas del rocío? Contéstame, Job. Capítulo 39, versículo 13, me encanta este versículo. Mientras Job disputa con Dios y le dice: Dios, ¿por qué haces esto? Dios le dice: tú le diste hermosas alas al pavo real, Job. Tú le diste plumas al avestruz. Job no podía entenderlo todo, pero sí podía confiar en todo a Dios, hermanos. Le diste tu fuerza al caballo, y puedes leer este capítulo en tu tiempo libre. Es un capítulo glorioso. Dios muchas veces excede nuestra mente. No muchas veces, siempre excede nuestra mente. Dios es omnisciente, hermanos. Dios es omnipresente. Dios es soberano. Dios es inmutable. A veces no comprendemos todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero te tengo buenas noticias. Dios no te pidió entenderlo. Eso es un alivio. Pero Dios sí te pidió confiarle todo. Amén, hermanos. Regresamos a Romanos 11:33 y simplemente leeré el pasaje con el que comenzamos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Continuamos, leeré hasta el 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y Job podría decir: pues yo no. Sin embargo, después que Dios lo responde, hermanos, y Dios obra en su vida, nos da uno de los textos más bonitos del libro de Job, al poder decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y nos dice: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y lo cierra de una manera gloriosa el verso 36. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Y debemos concluir de la misma manera que Pablo, al unirnos al final de este pasaje y decir: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De ahí vienen aquellas palabras en latín: soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Debemos aprender a glorificar a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que emprendemos, con nuestras metas. Y la pregunta se expresa: ¿estás cumpliendo tu propósito? Si tú al salir de la iglesia tomas tu auto porque vas por unas buenas quesadillas, sentí un movimiento del Espíritu por ahí, y un buen café americano, sin azúcar, como debe tomarse, y tú giras tu carro a la izquierda, y tu carro dice: pues ¿cómo ves que yo quiero darle a la derecha? ¿Está cumpliendo el carro con su propósito, hermanos? ¿Cuántas veces Dios quiere girar tu vida a la izquierda? Y tú dices: es mi vida. No, no es tu vida, hermano. Habéis sido comprados por precio. ¿Y quieres que te recuerde el precio que fue pagado por tu salvación? Por eso dice la Biblia: habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El propósito de un creyente es vivir para la gloria de Dios. ¿Lo estamos cumpliendo? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.